Interpretando correctamente la ley bíblica. La ley está contenida prácticamente en 4 de los 5 libros que conforman el Pentateuco y comprende más de 600 mandatos. Tales mandatos están relacionados con el desarrollo del pueblo de Israel como nación y fue otorgada una vez que lograron su libertad de la esclavitud sufrida en manos de los egipcios. Actualmente, los cristianos mostramos 3 conductas respecto a las leyes contenidas en el Antiguo Testamento. Por un lado, nos topamos con mandatos que para nosotros están claramente fuera de nuestro contexto actual debido a que se refieren a estilos de vida antiguos. Para la iglesia cristiana de hoy no es necesario colocar borlas en las puntas de un manto porque ni siquiera se estila este tipo de prendas en la actualidad, sobre todo en nuestro contexto occidental. Por otro lado, existen mandatos que, si bien no han sido costumbres abandonadas, simplemente no obedecemos puesto que no las consideramos de impacto a nuestra vida espiritual. Tal es el caso de comer carne de cerdo, el cual era considerado inmundo por los israelitas, pero que en nuestra dieta no representa ningún tipo de inmundicia. Finalmente hay leyes del Antiguo Testamento que sí guardamos con absoluto celo, sabiendo que al romper alguna de ellas puede afectar nuestra vida espiritual. Para nosotros, el matar, el robar, el adulterar, no es una situación de contexto cultural o de contexto histórico que hoy puede quedar en el olvido. Sin embargo, hay muchas leyes que parecen estar en un limbo del cual no nos queda claro si es necesario seguir guardando o no. Una postura tradicional respecto a cómo interpretar la ley divide a esta en 3 grupos. Las leyes morales, que por su naturaleza ética no están sujetas a un periodo particular de tiempo, ya que su observación afecta a otros. De este modo, el amor al prójimo es una ley que no queda sujeta al Antiguo Testamento, sino que tiene vigencia en todo tiempo. Las leyes civiles son todas aquellas normas de orden jurídico que, como su nombre lo indica, permiten desarrollar una mejor civilidad, tanto en aspectos de convivencia como en aspectos de salubridad. Ejemplo de ello son las leyes de restauración de daños, las leyes acerca del trato a esclavos, extranjeros, delincuentes, la remisión de deudas como el año del jubileo, etc. Las leyes rituales son todas aquellas relacionadas a las ceremonias o festivales como la Pascua o los panes sin levadura, sacrificios como los de expiación, de ofrenda mecida o de holocausto. Esta postura tradicional presenta diversos inconvenientes para ser aceptada. Primero, hay que recalcar que los textos bíblicos no establecen esta distinción. Segundo, hay que considerar que esta distinción es un tanto arbitraria o ambigua, ya que en un mismo mandato pueden estar contenidos distintos tipos de ley. Levítico 19, en su versículo 18 nos dice: no busques vengarte ni guardes rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el verso 19 nos dice: deberás obedecer todos mis decretos, no cruces animales de diferente especie, no siembres el campo con 2 semillas distintas, no uses ropa con diferente clase de tejido. Acto seguido, el versículo 20 hace referencia sobre un hombre que tiene relaciones sexuales con una esclava, la cual no ha sido liberada y está comprometida en matrimonio, por lo que el hombre deberá pagar al amo una compensación por su esclava, y al no ser ella libre, podrán quedar ambos con vida. Entonces, el pasaje es moral, civil o ritual. La combinación de textiles responde a una situación ritual o moral. La situación de la esclava se da en razón de una situación civil o simplemente moral. Porque lo cierto es que el pasaje hace énfasis en deberás obedecer todos mis decretos. Tercero, analizando a fondo, vemos una carencia entre la distinción de lo moral y lo teológico en esta postura tradicional. La combinación de prendas se centra simplemente en lo moral por la manera de vestir, ¿o hay algo teológico detrás de esto? La respuesta sería sí, la santidad, pero la postura no es clara. Es entonces que se hace necesario atender el contexto en los pasajes que describen la ley para tener la referencia que nos permita hacer una interpretación en cuanto a la vigencia de la ley. El contexto narrativo nos muestra que la ley es parte del relato de la historia de Israel. Si analizamos los libros que contienen la ley, vemos a Génesis como un prólogo que describe el inicio de Israel como pueblo y la razón por la cual terminó en Egipto. El Éxodo nos describe la liberación del pueblo para dirigirse no solo a la tierra prometida, sino también para conformarse como una nación más allá del peregrinaje y lo tribal. Entonces, vemos en Levítico la descripción de reglas o normas necesarias para el proceso pueblo-nación. Pero el libro de Números nos narra el fracaso de Israel y la condena de su vagar por falta de fe, lo que hace necesario recordar la ley a una nueva generación en el libro de Deuteronomio. La ley
responde a la historia de un pueblo particular que vivía un proceso particular. Por otro lado, el contexto del pacto nos permite ver a la ley como un arreglo contractual entre Dios y su pueblo escogido. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Dios demanda a su pueblo obediencia y promete una morada. La ley del Antiguo Testamento fue dada al pueblo de Israel demandando obediencia en la fidelidad a Dios, evitando la idolatría de los otros pueblos, prometiendo que Él mismo habitaría entre ellos en la tierra prometida. En la última cena, Cristo instaura el nuevo pacto, el cual demanda fe en su señorío y promete morar en nuestros corazones. Para lograrlo, Jesús no debía deshacerse de la ley, sino cumplirla por todos nosotros. De este modo tenemos una ley que nos condena y nos muestra nuestra incapacidad para cumplirla, frente a la ley de Cristo que nos da libertad y nos muestra su gloria cumpliéndola hasta la última letra. La ley del Antiguo Testamento es un pacto entre Dios y un pueblo escogido por Él para hacerlo una nación. Este pacto contiene todos sus componentes bien definidos para dejar en claro lo requerido por Dios, quien es soberano. Por lo tanto, debemos tener claro que la ley no se trata de nuestro pacto, ya que nosotros somos la iglesia de Cristo, no el pueblo de Israel. Muchos hablan del Israel espiritual dentro del contexto de una teología del reemplazo, en la cual la iglesia de Cristo ha venido a ocupar el lugar del Israel étnico, y por lo tanto todas las promesas y profecías dirigidas a este pertenecen ahora a la iglesia. Pero la Biblia, sobre todo en lo escatológico, deja ver claramente que Dios mantiene sus planes para Israel y que ha formado una nueva nación donde no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, la cual alcanza salvación en Cristo Jesús. Si tratamos de tomar las promesas y los planes del Israel étnico, nos veremos obligados a regresar a la ley cometiendo el error de los gálatas insensatos, tratando de probar nuestra lealtad a Dios por medio de una ley que simplemente no somos capaces de cumplir a cabalidad. A través del contexto del pacto, podemos reconocer aquellas leyes que no fueron renovadas por el nuevo pacto, en su mayoría civiles por estar dirigidas a un pueblo o sociedad particular, y rituales como la circuncisión, que fue tema del Concilio de Jerusalén, o los sacrificios de animales, que fue tema de la Epístola a los Hebreos, debido a que un sacrificio mayor lograría la expiación en la persona de Jesucristo. El nuevo pacto rescata aquellos mandatos que se encuentran en consonancia con aquel declarado por Jesús al fariseo cuando éste le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Todo mandato en la ley mosaica que refiera a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo es una ley que debe ser observada en Cristo hoy en día. La ley es palabra de Dios declarada en la Biblia, pero no es un mandato para nosotros. Esto no significa que no tenga valor, ya que a través de ella podemos conocer la naturaleza de Dios y su voluntad, pero ya no es un medio de aceptación, pues Cristo la ha cumplido por nosotros y por lo tanto nosotros somos aceptos en Él. Pablo refiere en Romanos que hemos muerto a la ley mediante Cristo para pertenecer a Él. También declara a los Corintios que la letra de la ley del antiguo pacto mata, pero que la ley del Espíritu vivifica. Todas aquellas normas que Jesús renovó, llevándolas a estándares más elevados como no adulterar mirando a una mujer para desearla en nuestro corazón, o maldecir a nuestro prójimo siendo un acto semejante al asesinato, son normas vigentes para nosotros. Para hacer una interpretación correcta de la ley en nuestro estudio bíblico, es necesario tomar las siguientes consideraciones. No debemos tomar todo como mandato para la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, no todo lo que se relata en el Antiguo Testamento constituye una condición para nosotros. La ley nos permite entender tanto la justicia como la santidad de Dios y podemos ver su misericordia, ya que por medio de ella Dios guió a un pueblo para ser una nación y redimió a otro pueblo a través del sacrificio de su Hijo, quien la cumplió totalmente. De esta manera, la ley renovada en los profetas mesiánicos y confirmada en el Nuevo Testamento sirve como referente para nuestra conducta. Interpretar correctamente la ley bíblica nos permitirá entender la justicia y santidad de Dios y nos ayudará a valorar la obra de Cristo y su sacrificio hecho por nosotros.